Reacciones adversas, interacciones e intoxicaciones por fármacos. Con el término reacción adversa nos referimos a todos aquellos efectos nocivos o indeseados que se presentan tras la utilización de un fármaco. Aunque en ocasiones se usa el término de efecto secundario, conviene diferenciarlo, ya que no es estrictamente lo mismo. El efecto secundario es en realidad aquel efecto derivado de la acción primaria del fármaco. Las reacciones adversas se clasifican por tipos. Tipo A son aquellas que se observan con más frecuencia, se caracterizan porque son dependientes de la dosis administrada. Reduciendo la dosis se consigue la desaparición del efecto. Suele ser una exageración del efecto farmacológico previsible, por ejemplo, una hipoglucemia intensa tras la administración de antidiabéticos orales. Suelen ser frecuentes en fármacos con índice terapéutico estrecho y pueden deberse a variaciones farmacocinéticas, farmacodinámicas o farmacéuticas. Son reacciones previsibles y presentan baja mortalidad. Tipo B. Son reacciones menos frecuentes que las anteriores. La principal característica que las diferencia es que no son dosis dependientes. Son debidas a mecanismos inmunológicos, como reacciones alérgicas y farmacogenéticos. Este tipo de reacciones presentan una mortalidad elevada y el tratamiento consiste en suspender la administración. Tipo C. Aparecen tras la administración prolongada de un fármaco. En general son previsibles y conocidas. Se incluyen en este grupo la farmacodependencia, la discinesia tardía por neurolépticos o el síndrome de Cushing por corticoides. Tipo D. Son poco frecuentes, aparecen en un tiempo después de suprimir la administración del fármaco. Se incluyen la teratogénesis y la carcinogénesis. Tipo E. Aparecen tras la supresión muy brusca de un fármaco, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal tras la supresión de corticoides, las crisis comiciales tras la supresión de antiepilépticos o la angina tras la supresión de beta bloqueantes. Tipo F. Incluidas recientemente, no son debidas al fármaco sino a impurezas, excipientes o contaminantes. También se incluye en este grupo las causas por medicamentos caducados. Al administrar un fármaco siempre hay que tener presente la posibilidad de aparición de una reacción adversa, y siempre que sea posible habrá que preverse para evitar situaciones de peligro. Si al utilizar un fármaco detectamos o sospechamos de una reacción adversa, debemos notificarla para su conocimiento y estudio. Notificación de reacciones adversas. Sistema Español de Farmacovigilancia. Aunque cuando un fármaco se comercializa ha pasado gran cantidad de controles que aseguran que el fármaco está listo para su utilización, los estudios previos a la comercialización no pueden detectar en su totalidad todos los efectos adversos. Por ejemplo, aquellos que tienen una frecuencia de aparición baja o que aparecen tras un uso prolongado. La farmacovigilancia es la parte de la farmacología clínica destinada al estudio de la seguridad de los medicamentos tras su comercialización. En España, la farmacovigilancia viene regulada por el Real Decreto 1344 de 2007 de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Todos los profesionales sanitarios están obligados a notificar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios toda sospecha de reacción adversa producida por fármacos. La notificación se realiza a través del sistema de notificación espontánea de la tarjeta amarilla. La página web de la agencia, www.aemps.es, dispone de información actualizada y de un apartado completo sobre farmacovigilancia, cuya consulta resulta de especial interés para todos los profesionales sanitarios. Interacciones medicamentosas. Cuando se administran varios fármacos de forma simultánea, es posible que surjan interacciones entre ellos. Así se define la interacción farmacológica como aquella situación en la que los efectos de un fármaco están influidos por la administración conjunta de otro. Sin embargo, las interacciones no solo se producen entre fármacos, sino que se pueden producir con cualquier sustancia química, alimentos, alcohol, tabaco, plantas medicinales, etc. El efecto de la interacción se puede presentar de forma cuantitativa, aumento o disminución del efecto, o cualitativa, aparición de un efecto inhabitual, y pueden ser clínicamente indeseables o beneficiosas, como en casos del sinergismo o antagonismo para tratar intoxicaciones. La posibilidad de que aparezcan se relaciona directamente con el número de medicamentos que recibe el paciente, considerando que tomando 10 o más fármacos, la posibilidad de interacciones es del 100%.
siendo especialmente susceptibles los pacientes con patología renal o hepática o con alteraciones fisiológicas importantes debido a los problemas que pueden plantearse por acumulación de fármacos. Habitualmente las interacciones farmacológicas se clasifican en farmacéuticas, farmacocinéticas o farmacodinámicas, siendo estas últimas las más previsibles. Las interacciones farmacéuticas también se llaman incompatibilidades. Son especialmente importantes cuando se administra un fármaco por vía intravenosa. Como norma general, no deben mezclarse fármacos antes de la administración parenteral a menos de que se disponga de evidencias de su compatibilidad. Las interacciones farmacocinéticas son aquellas que tienen lugar durante los procesos de absorción, distribución, metabolismo o eliminación y generalmente ocasionan el aumento o disminución de los niveles plasmáticos del fármaco. Son especialmente importantes las interacciones metabólicas por los inductores o inhibidores enzimáticos, como vimos anteriormente. También tienen importancia aquellas interacciones que afectan a la absorción y pueden alterar la biodisponibilidad de los fármacos. En este sentido hay que recordar que los alimentos pueden modificar la absorción de algunos fármacos, por lo que antes de administrar cualquier fármaco hay que valorar su posible interacción con estos alimentos. Aunque, como hemos comentado con anterioridad, la mayoría de las veces las interacciones no tienen una relevancia clínica importante. En algunas situaciones clínicas, las interacciones sí pueden representar un riesgo. Estas situaciones comprenden, entre otras, las siguientes. Pacientes que reciben fármacos que tienen un intervalo terapéutico estrecho: aminoglucósidos, antiarrítmicos, anticoagulantes orales, antiepilépticos, antimicóticos, antineoplásicos, antirretrovirales, digitálicos, hipoglucemiantes orales, inmunosupresores, litio o teofilina. Pacientes que toman un número elevado de fármacos, incluyendo automedicación y plantas medicinales. Pacientes gravemente enfermos, con insuficiencia renal, hepática, cardíaca o respiratoria, insuficiencia autónoma, enfermedad de Alzheimer o miastenia grave. Pacientes infectados por VIH. Pacientes pasivos, como niños, ancianos o enfermos mentales. Pacientes farmacodependientes. Entre los fármacos que con mayor frecuencia originan interacciones de importancia clínica figuran los que tienen índice terapéutico estrecho, alta tasa de unión a proteínas plasmáticas, metabolismo saturable o efectos dependientes de su concentración. En este sentido, antiarrítmicos, anticoagulantes orales, antineoplásicos, corticoides, depresores del sistema nervioso central, hipoglucemiantes, hipotensores o inotrópicos positivos son algunos de los que presentan más riesgo en caso de interacciones. Con el fin de prevenir las interacciones, conviene tener en cuenta algunos aspectos, tales como realizar una anamnesis farmacológica que incluya la automedicación y consultar la lista atentamente antes de introducir un fármaco o suprimirlo. Prestar atención a los pacientes de alto riesgo, pacientes gravemente enfermos, polimedicados, en edades extremas, etc. Reducir la administración de varios medicamentos en la medida de lo posible y durante el tiempo mínimo. Conocer en profundidad las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los fármacos utilizados. Revisar periódicamente la eficacia del tratamiento. Ante situaciones de reducción de la eficacia, pensar en una posible interacción. Cambiar las pautas posológicas lo menos posible. Vigilar la administración conjunta de fármacos susceptibles de interaccionar. Tener presente la dieta y las interacciones con alimentos. Recordar que los medicamentos pueden interferir en algunas pruebas analíticas. Estar expectante ante la administración de fármacos nuevos o a los que no se está acostumbrado. Intoxicaciones. Las intoxicaciones por fármacos son importantes, ya que pueden ser graves e incluso mortales para algunos fármacos. Cuando los fármacos se usan a las dosis recomendadas, no tienen por qué producir riesgo de intoxicación siempre y cuando no se trate de pacientes que tengan algún problema de los comentados por el cual el fármaco se acumule en el organismo. El riesgo de intoxicación es mayor cuando se utilizan fármacos de índice terapéutico estrecho o en pacientes que de forma intencionada busquen la intoxicación. Las manifestaciones clínicas de una intoxicación farmacológica pueden variar desde las manifestaciones leves y transitorias como una diarrea hasta la muerte, dependiendo del fármaco del que se trate y del paciente. Por lo tanto, ante una intoxicación, es vital conocer cuál es el fármaco o fármacos que la han originado para actuar en consecuencia. El tratamiento de una intoxicación en muchas ocasiones es sintomático. En otras pueden existir antídotos como la naloxona para los opiáceos o la N-acetilcisteína para el paracetamol o productos que ayuden a eliminar el fármaco o bloqueen su absorción.
Las intoxicaciones son especialmente peligrosas en niños y ancianos. Todos los fármacos llevan en su prospecto el teléfono del Instituto Nacional de Toxicología, al que se debe llamar en caso de intoxicación, indicando de qué fármaco se trata, la cantidad ingerida y si se ha mezclado con alguna otra sustancia.